presencia. Veréis, en muchas ocasiones a lo mejor corremos el riesgo de estar dejándonos llevar por la estructura, por las formas, por lo externo, por lo que es el ritual. Es decir, en el pasado se le dijo al pueblo de Israel, mira, tienes que hacer esto y esto y esto porque es lo que a mí me agrada y yo podré estar en medio de vosotros, sacrificios, ofrendas, fiestas, etcétera, etcétera. Pero perdieron lo que estaba en el corazón. Ellos siguieron con la estructura y siguieron repitiendo las mismas cosas, pero Dios ya no estaba allí porque Él no estaba en el corazón de ellos. Dios dice, yo ya no quiero estos sacrificios. Lo que quiero es vuestro temor y vuestra rendición delante de mí. Y si resulta, os lo digo a vosotros que sois parte de esta iglesia o de donde vengáis, y si resulta que nosotros sabemos cómo tenemos que actuar, porque lo dicen las Escrituras, pero lo hacemos de una manera rutinaria, ritual, fría e insípida, sin estar tibios, y sin estar fríos o sin estar calientes. Tenemos los modos y las formas correctas, pero quizá por dentro estamos huecos y vacíos. Que podemos pensar que estamos haciendo lo que otros hacen en otros lugares, pero no está el Señor en nuestro corazón. ¿No pudiera ser que te estés confiando simplemente en sentir cosas? Que confundamos lo que es buscar la presencia de Dios en medio de nosotros con lo que yo siento y lo que a mí me satisface y me llena. ¿No pudiera ser que nos estemos conformando en estar cómodos en una iglesia evangélica, con una Biblia en la mano, con unos coritos y canciones que cantemos, con algunos gestos o formas cristianas, pero nada más? ¿No pudiera ser de que algunos de nosotros pudieran estar diciendo, bueno, yo voy a ir, voy a estar, voy a hacer, por si acaso? Pero Dios se va a conformar con este por si acaso, cuando en realidad no hay una convicción de que lo que vemos en las Escrituras es una realidad, para bien o para mal, de nuestra exhortación. No es todo lo contrario, que lo que hagamos en el nombre del Señor es que lo busquemos con todas nuestras fuerzas, que impliquemos la presencia de Dios, que lo busquemos de la manera en que la Escritura nos dice y que por tanto roguemos en la oración y con la actitud de nuestras vidas el poder tener no solamente la presencia de Dios de la manera general, sino de una manera específica, íntima y gozosa en nosotros. En otras palabras, tenemos que llamar la atención del Señor para que Él esté en medio de nosotros. No podemos venir de una manera fría, rutinaria e insípida. Tenemos que hacer algo para que Dios quiera estar en este lugar. Y claro, no vamos a hacer lo que a nosotros nos satisface, nos acomoda o le alegra al mundo, como hemos dicho en otras ocasiones en esta serie. No, vamos a hacer qué es lo que Él quiere, vamos a decir lo que Él espera que digamos, vamos a llamar su atención, porque lo que queremos es esa nuestra única esperanza, esta es nuestra hermosura, nuestro ser de existencia, nuestro propósito en este mundo, que Dios esté en medio de nosotros, en medio de su pueblo. No pudiera ser que tú vengas en esta mañana y termines en este lugar no sintiendo la presencia del Señor. A lo mejor pudiera ser que tú no sientes la presencia de Dios en este lugar porque no has traído al Señor en tu propio corazón. Acuérdate que dice que todos los creyentes, como una bendición extra a nuestra salvación y esperanza, tenemos en nuestro interior el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y a lo mejor tú no puedas sentir la presencia de Dios en este lugar como Él ha prometido con los suyos, porque no tienes a Dios en tu propio corazón. Quizá lo que deberías de hacer es buscar esa relación personal con Él.
Que tengas que venir a este lugar teniendo la convicción de que Él ha entrado en tu vida, ha dominado y controla tu vida. Y entonces podrás sentir las bendiciones que se nos prometen con la presencia de Dios en este lugar, en medio de nosotros. Entonces, en este tercer punto, ¿hay señales? Pregunto. ¿De que podamos afirmar de que el Señor está en medio de nosotros en esta mañana? ¿Podemos garantizar cuando termine este culto y termine este día, podemos garantizar que Dios está en medio de nosotros? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Hay bendición en tu vida de parte de Dios? ¿Hay gozo en tu corazón? El placer de saber que aun cuando te cuesta levantarte, Él te levanta y te da nuevas fuerzas. Tienes la convicción de que aun cuando tú eres lento el andar, Él tira con esas cuerdas de amor para que le sigas. Puedes tener la convicción de que vas a afrontar todos los retos y dificultades porque no estás solo y que Él estará contigo todos los días de tu vida. Hay señales suficientes en tu vida personal y en la vida de iglesia para que podamos decir, sí, podría ser mejor, podría ser más grande, podríamos tener un despertar, podríamos tener un avivamiento, pero Dios está con nosotros. Podemos decir que sí, es verdad que hay un montón de problemas y hay conflictos. Tenemos muchos problemas y conflictos, no solamente individuales, sino como iglesia local y como iglesia general en el mundo, en la generación en la que estamos viviendo. Los enemigos son muchos y nuestras debilidades son grandes. Pero podemos decir de alguna forma que, como Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Podemos enfrentarnos a nuestros gigantes, podemos enfrentarnos a nuestros temores, podemos enfrentarnos a nuestros conflictos como individuos, como familia, como iglesia, sabiendo que Dios ha venido a morar, ha establecido su tienda y ahora está en medio de nosotros. ¿Quién podrá hacer frente? Podremos decir lo mismo que decía el pueblo de Israel en la antigüedad. Nosotros somos un pueblo pequeño, somos un pueblo insignificante, estamos en una zona en medio de grandes imperios, pero la grandeza de Israel no está en su fuerza, ni en sus caballos, ni en sus jinetes, ni en sus espadas, sino la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y cuando las naciones alrededor quieren invadir, no están temiendo lo que pueda hacer aquel pueblo pequeño e insignificante, sino que temían porque Dios, Yahvé, estaba con ellos. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Tenemos evidencias? ¿Podemos enfrentarnos a ese mundo que tenemos delante de nosotros con la convicción de que Dios ha venido a morar en medio de su pueblo y en medio de la iglesia y en medio de nuestra reunión? Pero fijaros que en todo lo que esto he estado diciendo, no he dicho lo que realmente dice el versículo 25, en el detalle preciso. Hemos hecho cuestiones, hemos estado argumentando en todo lo que pueda decir de manera general las Escrituras, pero lo que Pablo está diciendo es, aquellos incrédulos o aquellos indoctos que entran en nuestra reunión, tiene que pasar algo para que declaren que verdaderamente Dios está entre vosotros. La cuestión directa, en cuarto y último lugar, es lo que está diciendo este versículo. Los incrédulos en medio de nosotros, los que no saben, los que no entienden, los que están buscando, los que tienen un mero superficial conocimiento de todas estas cosas, ¿pueden salir de este lugar con la convicción de que Dios está en medio de nosotros? No estoy diciendo que tú vayas a terminar este lugar diciendo Dios ha estado en medio de nosotros, que ya es importante y esencial. Lo que estoy preguntando, lo que está preguntando Pablo es, ¿podrán los no creyentes tener la convicción
de que hay algo especial, hay algo extraordinario, hay algo distinto y diferente en los lugares que puede haber visto a lo largo del mundo que se encuentra en este sitio. No está diciendo que vayan los incrédulos, los ignorantes, los paganos, los indiferentes, diciendo qué majos eran estos evangélicos, qué bien visten, qué guapos son o qué guapas son. Estamos interesados en que la gente nos admira a nosotros y nos diga los buenos o simpáticos o los dones que podamos tener, o lo que tenemos que hacer es ejercer y actuar de tal manera que aquel que entra y está en medio de nosotros pueda volver a sus casas diciendo: Dios está en medio de ellos. ¿Lo sienten? Claro, ellos no pueden ver a Dios como nosotros tampoco, ni pueden oírle, ni pueden tocarle como nosotros tampoco, pero tienen la Escritura, la exposición de la palabra, el ejercicio de los dones, el cambio en nuestras vidas, la transformación milagrosa que ha ocurrido en cada uno de nosotros, lo que nos hace tan insignificantes y a la misma vez tan grandes, lo que nos humilla, pero lo que nos exalta en medio del mundo. Lo pueden ver, lo pueden notar. En otras palabras, somos como iglesia el medio para que el incrédulo pueda acercarse y pueda tener conocimiento del Evangelio. No pueden ver a Dios, pero nos están viendo a nosotros. Y no pueden oír a Dios, pero nos están oyendo a nosotros. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos comunicando a aquellos que entran, que no conocen el Evangelio? ¿Pueden ver tu comunión con Dios? Esto es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Que ellos puedan ver de que hay un Dios que es real, invisible, sí, pero real. Y que tú, como creyente, a pesar de tus luchas y de tus debilidades, tienes una comunión especial con Dios que ellos pueden y deben de notar. Y que eso tiene que ser real también como iglesia. Que puedan sentir que Dios está obrando, que nos escucha y responde. Que nos habla y obedecemos. ¿Pueden esto verlo ellos? En segundo lugar, si estamos mostrando a Dios, y espero que sea así, ¿qué clase de Dios estamos mostrando? ¿Qué imagen de Dios dice? Cuando ellos vayan, ¿qué imagen de Dios, qué concepto de Dios están llevando? ¿Es acaso un Dios pequeño? ¿Es un Dios que nos sirve a nosotros y que está a nuestra voluntad? ¿Es el Dios que simplemente responde a nuestros caprichos? ¿O es el Dios soberano, creador, que controla todas las cosas? ¿Es el Dios que se somete a nosotros o es el Dios a que nos sometemos por completo a Él? ¿Es un Dios lejano que simplemente obra para mantener un poco más o menos este mundo? ¿O es el Dios cercano que intima y busca lo que nosotros tengamos que decir? ¿Es simplemente el Dios de justicia y de ira que exige santidad a los suyos? ¿O es también el Dios de paciencia y de misericordia? ¿Es el Dios que hace juicio y juicio eterno para condenación sobre el pecado? Pero es el Dios de milagros, de misericordia, que busca la salvación de los pecadores por medio de la fe. ¿Qué Dios estamos comunicando? Os ruego, os suplico a vosotros los creyentes, que nos comuniquemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no simplemente que Dios existe y hagamos argumentos apologéticos para demostrar la existencia de Dios. No, mostremos a Dios en nuestras vidas. Y no nos conformemos con mostrar un Dios pequeño, adaptado a las modas del mundo, sino el Dios de las Escrituras, el Dios soberano, a la misma vez justo, pero a la misma vez misericordioso y salvador. Para que esto pueda ser así,
nos dice en varios lugares en este mismo texto que no puede haber confusión en medio de nosotros. ¿Qué va a decir? Versículo 33 nos dice más adelante, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como así se puede esperar y buscar en todas las iglesias de los santos en los diferentes lugares de ese mundo, en ese tiempo. ¿Es nuestro Dios un Dios de confusión, de desorden? ¿O es el Dios de paz, salom, armonía en medio de todas nuestras reuniones? Es un Dios de la decencia y del orden, que nos dice también. Es el Dios que nos habla y que nos busca. Hay palabra de Él en medio de nosotros. Y hay palabra para Él en medio de nosotros. ¿Cómo son nuestras oraciones individuales y colectivas como iglesia? ¿Qué es lo que buscamos en la predicación? ¿Un mero entretenimiento o algo superficial? ¿O que entre en nuestras entrañas como esa espada de dos filos para que hagan mella en medio de nosotros? No, ¿nos emociona la palabra de Dios a nosotros? Tiene que haber orden, no un desorden. No que piensen que estamos locos, sino que puedan decir, qué gente tan pequeña, pero qué Dios tan grande. Cuánta debilidad aquí, pero cuánta gloria de Él. Una de las mejores formas que podemos mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas es la declaración constante de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Dios se ha mostrado de tal manera y de manera tan completa. Cuando, por ejemplo, dice, yo estoy plenamente satisfecho en Él, en mi Hijo, al cual todos vosotros tenéis que huir. Y no solamente oír, sino venir y rendiros. Si Dios está haciendo todo lo que es necesario para atraernos a Cristo, si está haciendo que Cristo tenga que morir en la cruz por todos nuestros pecados, si Él es el centro del universo, si Él es la comunicación final de nuestro Dios soberano, ¿qué estamos anunciando y cómo estamos expresando y cómo estamos trayendo a la gente a Cristo? Tenemos que tener una convicción de esta verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mostrarle al mundo que nosotros no somos una especie de grupo fanático, que vamos de víctimas o que vamos de rebeldes. No debemos de crear una falsa ilusión cuando la gente llega a un lugar y ve que han sido engañados y desviados. El cristianismo bíblico es un cristianismo divino. De tal forma que nosotros podamos ser casi como invisibles, pero transmitir con una manera clara y poderosa a nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que tú como individuo y todos nosotros como iglesia podamos decir en un momento o en todos los momentos de nuestra vida, ya no yo, mas Cristo que mora en mí. No me mires a mí, débil pecador que tantas veces cae, sino míralo a Él con toda su belleza y magnitud. Lo que tenemos que hacer y manera real de revelar Cristo en medio de nosotros es que hagamos todo el esfuerzo, entre otras cosas, de llevar el incrédulo a la conversión de los pies de Cristo. Esto es lo que nos va a mostrar. Claro que tendremos que alabar de la mejor forma y que nuestras oraciones tienen que ser serias y que la exposición de la palabra tiene que ser bíblica y que nuestro amor fraternal tiene que ser sincero entre nosotros. Claro que sí, todas estas cosas y más para edificar el cuerpo de Cristo. Pero que el incrédulo sepa que Cristo ha venido a salvar a pecadores y que nosotros lo tenemos, nosotros lo anunciamos porque Él está en medio de nosotros. Amén.